7 palabras que liberan las bendiciones de la Virgen María por tu causa imposible. ¿Alguna vez sentiste que tus oraciones se pierden en el aire como si el cielo estuviera cerrado y Dios no escuchara tu voz? Hay momentos en la vida en los que la fe parece desvanecerse, en los que el alma se arrodilla sin fuerzas y el corazón se pregunta si todavía hay esperanza. Es en ese silencio, donde el alma tiembla, que el cielo comienza a moverse. No con truenos ni relámpagos, sino con la suavidad de una presencia maternal. La Virgen María, aquella que sabe lo que significa esperar lo imposible, creer sin ver, confiar cuando el corazón duele. Cada alma tiene una causa imposible, un sueño que parece demasiado grande, una herida que nadie puede sanar. Pero cuando todo parece perdido, María se acerca como una luz en medio de la noche. Ella no llega para sustituir la fe, sino para despertarla. No viene a cambiar el plan de Dios, sino a recordarte que los milagros nacen precisamente en los momentos donde la lógica se agota. Y es allí, cuando ya no queda nada más que creer, donde las 7 palabras de María pueden liberar las bendiciones que tu corazón ha estado esperando. Estas 7 palabras no son fórmulas ni rezos vacíos. Son llaves espirituales que abren puertas cerradas por la desesperanza. Son frases nacidas de su historia, de su fe probada, de su entrega total al propósito divino. Cada palabra tiene poder porque fue pronunciada con amor y obediencia, porque brotó de un corazón que entendió el secreto más profundo de la vida espiritual, que todo milagro comienza cuando el alma se rinde a la voluntad de Dios. Hoy, el cielo te invita a escuchar con el alma, a dejar por un momento el ruido de la duda y permitir que estas palabras penetren en tu espíritu. María no te habla como una figura distante, sino como una madre que ve tu lucha, que siente tu dolor y que quiere conducirte de la oscuridad a la fe viva. Quédate hasta el final, porque este mensaje no es una historia más, es una revelación de fe. Si permites que el Espíritu Santo hable a través de estas palabras, descubrirás que nada está perdido, que el tiempo de Dios no se ha acabado y que la intercesión de María puede convertir tu causa imposible en testimonio de esperanza. Hoy el milagro puede comenzar y quizá no lo sabes, pero mientras escuchas, el cielo ya está obrando a tu favor. El misterio de la intercesión. ¿Por qué María interviene en las causas imposibles? Cuando una persona llega al límite, cuando las fuerzas se agotan y la razón ya no encuentra salida, el cielo prepara su respuesta en silencio. Y en ese silencio aparece María, no como una figura lejana o mística, sino como una madre que comprende. Ella conoce el miedo de no entender, el dolor de esperar y la herida de ver cómo la vida parece desmoronarse sin explicación. María no interviene para cambiar la voluntad de Dios, sino para enseñarte a confiar en ella. Su intercesión no altera los planes del cielo, los revela. Dios, en su infinita misericordia, quiso que María fuera un puente entre lo divino y lo humano, no para reemplazar la fe, sino para despertarla. Porque cuando el corazón ya no puede orar, María ora por ti. Cuando la esperanza se apaga, ella la protege como una llama en sus manos. Y cuando crees que ya no hay salida, ella intercede ante su Hijo, diciendo con ternura lo que tú no puedes pronunciar. Señor, mira su dolor, pero también su fe. María interviene en las causas imposibles porque fue la primera en creer en lo imposible. Ella concibió sin conocer varón, esperó sin ver señales, confió cuando todo parecía perdido al pie de la cruz. Por eso, su fe tiene autoridad. Cada vez que alguien la invoca, no es a una diosa a quien clama, sino a una madre que camina junto a Dios. Una madre que no promete caminos fáciles, pero sí presencia constante.
La intercesión de María no es magia, es amor. Es el eco de su sí eterno que sigue resonando en cada alma que decide creer. Y ese sí tiene poder porque fue pronunciado en la oscuridad, cuando nada tenía sentido, y aún así ella confió. Cuando María interviene, no cambia la voluntad de Dios, cambia la manera en que el corazón la recibe. Tal vez tú estás orando por algo que parece imposible. Una enfermedad que no cede, una puerta que no se abre, una herida que no sana. Y quizás sientes que Dios está en silencio, pero María quiere recordarte que el silencio no es ausencia. Es el lenguaje de los milagros que están siendo preparados. Permite que su intercesión te envuelva, no como una superstición, sino como un acto de fe viva. Porque cuando María intercede, el cielo no se altera. El cielo actúa. Las causas imposibles no son muros, son altares donde Dios demuestra que nada le queda grande. Y mientras tú esperas, ella ora. Y mientras tú dudas, ella cree por ti. Y cuando menos lo esperes, el milagro llegará, no como lo imaginaste, sino como Dios lo soñó desde el principio. El corazón que escucha lo imposible. Todo milagro comienza con un corazón dispuesto a escuchar, no con los oídos del cuerpo, sino con los oídos del alma, allí donde las palabras humanas se apagan y solo queda el eco de la fe. María fue la primera en escuchar lo imposible. Cuando el ángel le anunció que concebiría al Hijo de Dios, no pidió pruebas ni garantías, solo abrió su corazón y creyó. En ese instante, lo sobrenatural descendió sobre la tierra. Lo que era inalcanzable se hizo carne. Lo que era promesa se volvió presencia. Escuchar lo imposible es un acto de valentía espiritual. Significa callar la lógica para permitir que hable la fe. Significa aceptar que Dios no siempre explicará sus planes, pero siempre cumplirá sus promesas. María comprendió esto desde el principio. No entendía cómo ocurriría, pero entendía quién lo estaba diciendo. Y eso bastaba. La fe no necesita entender el cómo, solo necesita recordar el quién. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te pide algo que va más allá de tus fuerzas, que te invita a creer cuando todo indica que ya es tarde? El Espíritu Santo quiere enseñarte como a María que escuchar lo imposible no es locura, es confianza. Es mirar al cielo con la certeza de que aquel que prometió no puede fallar. María no fue elegida por ser perfecta, sino por ser dócil. Su corazón no se endureció ante lo que no comprendía, se abrió. Y en esa apertura, lo imposible encontró lugar donde habitar. Así también actúa hoy. Cuando el alma deja de resistir y se rinde, el espíritu encuentra espacio para obrar. Lo imposible no necesita fuerza humana, necesita disponibilidad divina. El corazón que escucha lo imposible es el que ya no discute con Dios, sino que le dice, haz conmigo lo que quieras. Y esa frase tiene poder porque desarma la resistencia del alma. La fe verdadera no pide explicaciones, pide presencia, no exige resultados, se abandona en la voluntad del Padre. Quizás estás viviendo algo que no entiendes, una situación donde la razón se agota y el corazón no encuentra consuelo. Pero si hoy decides escuchar lo imposible, como lo hizo María, el Espíritu comenzará a moverse. Tal vez no cambie la situación de inmediato, pero cambiará tu interior. Y cuando eso sucede, todo lo externo termina transformándose también. María no escuchó un anuncio cualquiera, escuchó una promesa eterna, y hoy esa misma promesa se repite sobre ti. Nada es imposible para Dios. Lo que parecía cerrado se abrirá, lo que parecía muerto resucitará, y lo que parecía perdido se convertirá en testimonio. Así actúa el cielo. Cuando el corazón decide escuchar lo imposible, Dios decide hacer lo posible. Y la voz que un día habló a María
Sigue hablándole al mundo entero, esperando que alguien en medio de su causa imposible diga: Señor, todavía creo. Primera palabra. Heisme aquí, la entrega total. El primer paso hacia un milagro verdadero siempre es la entrega. Cuando María dijo, heisme aquí, no estaba repitiendo una fórmula religiosa, estaba pronunciando el acto más profundo de fe que un corazón humano puede ofrecer. En ese sí sencillo, pronunciado sin saber lo que vendría después, entregó su futuro, su cuerpo, su reputación y su tranquilidad. Y en ese instante, el cielo entero se inclinó hacia la tierra. El poder de Dios descendió sobre la fragilidad de una mujer que se atrevió a creer. Decir, heisme aquí, no es solo aceptar la voluntad de Dios, es abrir el alma y permitir que Él la habite por completo. Es rendirse, no por derrota, sino por confianza. Cuando el alma deja de luchar y simplemente dice, hágase en mí, el Espíritu Santo encuentra espacio para crear. María no pidió condiciones, no exigió explicaciones. Su fe no fue racional, fue relacional. Ella conocía el corazón del Dios que la llamaba y por eso se abandonó sin miedo. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido algo que no entiendes? ¿Cuántas veces te ha invitado a dar un paso sin mostrarte el final del camino? Y tú, como María, has tenido que decidir entre el control o la fe, entre tus planes o su propósito. El heisme aquí es el punto de quiebre donde el milagro comienza. Es cuando el alma deja de resistir y se abre a la posibilidad de lo divino. La entrega total no significa pasividad, significa confianza activa. Es mirar al cielo y decir, no sé cómo, pero confío en ti. Es entregar no solo lo que tienes, sino también lo que temes perder. María nos enseña que Dios no obra en corazones llenos de miedo, sino en corazones vacíos de orgullo. La rendición no es debilidad, es el lenguaje del cielo. Cada vez que dices, heisme aquí, algo en el mundo espiritual se mueve. Los planes de Dios se alinean, las puertas comienzan a abrirse y las promesas dormidas despiertan. Porque Dios no busca capacidad, busca disponibilidad. Él no necesita lo que sabes hacer, necesita lo que estás dispuesto a entregar. María entendió que su sí no era solo suyo, era el comienzo de la salvación del mundo. Así también, tu sí puede ser la respuesta al milagro que esperas, no porque tus palabras tengan poder humano, sino porque en ellas se esconde la llave de la obediencia. Hoy Dios te mira con el mismo amor con que miró a María y te pregunta, ¿estás dispuesto a confiarme tu imposibilidad? Y si tu alma responde, heisme aquí, entonces el cielo sabrá que el milagro ya ha comenzado. Porque donde hay entrega, hay presencia. Y donde hay presencia, lo imposible deja de serlo. Segunda palabra, hágase. La obediencia a la voluntad divina. El milagro no se manifiesta solo con fe, sino con obediencia. Cuando María pronunció, hágase en mí según tu palabra, entregó el control de su historia a las manos de Dios. Ese hágase fue un acto de humildad que abrió las puertas del cielo. Porque en la vida espiritual, la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que uno quiere, sino en confiar plenamente en la voluntad divina, incluso cuando no la entiende. María no preguntó cuánto tiempo tardaría, ni qué precio tendría su obediencia. Su fe fue simple, pero poderosa. Sabía que si la palabra venía de Dios, también vendría con su respaldo. Y es ese tipo de obediencia la que transforma lo imposible en destino. Cuando un corazón se alinea con el plan divino, las leyes del cielo comienzan a actuar a favor de lo que parecía perdido. Decir hágase no es rendirse a la resignación, sino aceptar una verdad más grande que la propia, que los caminos de Dios son más altos y más sabios que los nuestros. María nos enseña que la obediencia no anula la voluntad humana, la eleva.
Cada vez que ella eligió confiar, lo eterno tocó lo terrenal. Lo que para otros sería una carga, para ella fue un propósito. Y ese propósito cambió el mundo. La obediencia es el lenguaje del amor. No se trata de miedo o imposición, sino de relación. Quien ama de verdad no obedece por obligación, obedece porque confía. María no necesitó ver resultados para creer. Su corazón le bastaba con saber que aquel que prometió era fiel. Así también, el Espíritu Santo te invita hoy a decir, hágase, no como palabra vacía, sino como declaración de fe activa. Señor, aunque no lo comprenda, confío en que tu voluntad siempre busca mi bien. Hay batallas que solo se ganan desde la rendición. Hay puertas que solo se abren cuando dejas de empujarlas. El hágase libera la carga de tener que entenderlo todo y coloca tu vida en el ritmo del cielo. En ese instante, lo que parecía caos comienza a ordenarse, no porque cambien las circunstancias, sino porque cambia tu mirada. Dios no busca obediencia perfecta, busca corazones dispuestos. Él no exige que sepas el final, solo que confíes en su dirección. Cada hágase pronunciado desde el alma tiene el poder de atraer lo sobrenatural. María lo vivió y tú también puedes vivirlo. Quizás hoy el Señor te está pidiendo algo que duele, algo que no comprendes. Pero si decides decir hágase, el Espíritu Santo comenzará a moverse en lo que parece inmóvil, porque la voluntad de Dios no se impone, se revela. Y cuando la aceptas, descubres que lo que antes parecía pérdida era en realidad la semilla de tu milagro. Decir hágase es permitir que Dios escriba tu historia con su tinta. Es confiar en que incluso lo que duele será transformado en bendición. Porque cada vez que un hijo de Dios se atreve a obedecer, el cielo responde con poder. Y en esa obediencia sencilla, silenciosa y profunda, María nos enseñó que el milagro no se fuerza, se obedece. Tercera palabra, confía. La fe que permanece en el silencio. La fe de María no se sostuvo en los milagros visibles, sino en los silencios de Dios. Ella confió cuando el ángel desapareció, cuando no había señales, cuando su vientre crecía y el mundo no la comprendía. Esa confianza silenciosa fue su fuerza secreta, el fuego invisible que mantuvo viva la promesa aun cuando todo parecía incierto. Confiar no es sentir seguridad, es elegir permanecer cuando las respuestas no llegan. María nos enseña que la fe no siempre se expresa con palabras, sino con perseverancia. Su corazón aprendió a guardar silencio y a escuchar el latido de la esperanza en medio de la oscuridad. Cuando el miedo intentó hablar más fuerte, ella respondió con paz. Cuando la duda quiso tomar lugar, ella sostuvo la promesa. La confianza no es ausencia de temor, es la decisión de creer incluso con lágrimas en los ojos. Confiar en Dios en medio del silencio es el mayor acto de fe que existe, porque cuando no hay señales externas, solo queda la certeza interior de que Él sigue siendo fiel. María entendió que el silencio no era abandono, sino una forma más profunda de comunión. En ese silencio, su alma aprendió a distinguir la voz del Padre, esa voz que no grita pero transforma. Hay momentos en los que Dios calla para fortalecer tu raíz, no porque te haya olvidado, sino porque quiere enseñarte a depender solo de Él. En esos tiempos de espera, la fe se purifica y el corazón se moldea. María esperó en silencio durante 9 meses, viendo crecer dentro de sí una promesa invisible. Esa es la fe verdadera. Creer que algo está formándose incluso cuando no puedes verlo. Tal vez ahora te encuentras en una etapa donde Dios parece no responder. Has orado, has llorado, has hecho todo lo posible y el cielo guarda silencio. Pero si hoy decides confiar como María, descubrirás que el silencio también tiene voz. Es la voz que dice, estoy obrando en lo oculto,
preparándolo todo para tu bien. La confianza de María fue constante. En Belén, cuando no había lugar para dar a luz; en Egipto, cuando debió huir para salvar a su hijo; en el Calvario, cuando lo vio morir. En cada escena de su vida, su fe fue la misma: firme, callada, inquebrantable. Y esa es la fe que abre los cielos, la que no depende de lo que ve, sino de en quién cree. Confiar es rendirse sin perder la esperanza. Es descansar en el amor de Dios, sabiendo que el tiempo de espera también es parte del milagro. María no necesitó entenderlo todo, solo permaneció fiel, y en esa fidelidad silenciosa, el cielo encontró lugar para obrar. Hoy, el Espíritu Santo te invita a hacer lo mismo, a mirar tus circunstancias y decir con el alma: confío. No porque todo esté bien, sino porque Dios está en control. Y cuando la fe decide confiar en medio del silencio, el milagro ya ha comenzado, aunque aún no se vea. Cuarta palabra: intercede. La oración que toca el corazón de Dios. María fue, desde el principio, una intercesora del amor. Ella no buscó protagonismo ni poder, sino que eligió ser puente entre las necesidades humanas y la misericordia divina. Su corazón aprendió el secreto más alto de la fe, que cuando oras por otro, el cielo se abre también sobre ti. Interceder no es solo pedir, es amar. Es llevar en el alma el dolor ajeno como si fuera propio y ofrecerlo con humildad ante Dios. En las bodas de Caná, María demostró lo que significa interceder. Ella vio la necesidad antes que nadie. Percibió el problema cuando aún no se había dicho nada. No tienen vino. No pidió un milagro para sí misma, lo pidió para otros. Y con solo una frase movió el corazón de su hijo. Jesús parecía responder con distancia: aún no ha llegado mi hora. Pero el amor de madre entendió el lenguaje divino detrás de esas palabras. María no discutió, solo confió. Dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Y el primer milagro público de Cristo nació de una intercesión silenciosa. La intercesión tiene poder porque nace del amor desinteresado. María nos enseña que el cielo se conmueve cuando alguien ora sin buscar gloria propia. Cuando te arrodillas, no solo para pedir por ti, sino por otros, algo cambia en el mundo espiritual. Tu oración se convierte en eco de la compasión de Dios. Y ese eco siempre encuentra respuesta. Quizás no te sientas digno de pedir, pero María te muestra que no es la perfección lo que mueve el cielo, sino la pureza del amor. Cuando oras por otro, aunque tu corazón esté roto, estás participando en el mismo amor que un día la movió a interceder. Y esa oración tiene un peso eterno porque refleja el corazón de Cristo, que vive para interceder por nosotros. Cada causa imposible que llevas puede convertirse en ofrenda de intercesión. Cuando oras por una familia, por una enfermedad, por alguien que sufre, estás extendiendo las manos de María hacia los necesitados. No lo haces en tu fuerza, lo haces con la fuerza del Espíritu. Y mientras tú intercedes, el cielo te sostiene. María no deja de interceder, incluso ahora. Ella sigue diciendo ante su hijo: mira a tus hijos, escucha sus súplicas. Y aunque sus palabras no se escuchen en voz alta, su amor las pronuncia con ternura infinita. Esa es la fuerza de su oración. No exige, confía, no presiona, espera. Cuando sientas que tu causa es demasiado grande, recuerda que hay una madre que ora contigo. No estás solo. En cada rosario, en cada lágrima ofrecida, María se une a tu clamor. Y aunque no veas de inmediato el milagro, el cielo ya está actuando. Porque cuando el amor intercede, Dios responde, no siempre cambiando las circunstancias, pero sí transformando los corazones.
Hoy el Espíritu te invita a orar como María, con fe, con esperanza, con amor, a decir: Señor, no solo te pido por mí, sino por quienes más lo necesitan. Esa oración sencilla, nacida de un corazón puro, tiene poder para cambiar destinos, porque toda intercesión que nace del amor termina en milagro. Quinta palabra: perdona, la sanación que libera el milagro. El perdón es la llave que abre los cielos cerrados. No hay oración más poderosa que aquella que nace de un corazón limpio, y no hay carga más pesada que la de quien guarda rencor. María entendió esto como nadie. Frente a la cruz, viendo a su hijo herido, traicionado y humillado, no gritó odio ni venganza. Su silencio estaba lleno de amor. En su mirada había dolor, sí, pero también compasión, porque solo un corazón que perdona puede sostener la presencia de Dios en medio del sufrimiento. El perdón no es debilidad, es fortaleza espiritual. Requiere más valor amar a quien te hirió que devolver el daño recibido. Por eso, cada vez que decides perdonar, el Espíritu Santo se mueve en ti, porque perdonar no es olvidar, es liberar. Es cortar la cadena invisible que te ata al pasado y permitir que la gracia de Dios fluya sin obstáculos. Muchos oran por un milagro, pero su corazón está prisionero del resentimiento. Y Dios, que todo lo puede, espera solo una cosa: que abras la puerta del perdón para que Él pueda entrar. María no necesitó palabras para perdonar. Su vida entera fue un acto de misericordia. Ella vio la injusticia más grande de la historia y aún así eligió confiar. En su silencio, abrazó la humanidad con el mismo amor con que sostuvo a su hijo en los brazos. Ese amor es el reflejo perfecto del corazón de Dios. Un amor que no guarda ofensas, que no acusa, que no se cansa de esperar la reconciliación. Quizás tú llevas heridas profundas, traiciones que aún sangran, palabras que nunca debieron decirse. Y tal vez te preguntas por qué el milagro tarda tanto. Pero el cielo no puede derramar bendiciones sobre un corazón lleno de amargura. El perdón es la llave que desbloquea el fluir de la gracia. Cuando sueltas el dolor, el milagro comienza a manifestarse. Perdonar no significa justificar lo que pasó. Significa confiar en que Dios hará justicia a su manera. Significa liberar tu alma del peso de cargar lo que solo Él puede sanar. Cuando decides perdonar, no estás diciendo lo que me hicieron está bien. Estás diciendo no permitiré que esto me robe la paz. Y esa decisión abre el espacio para que la bendición llegue. María te enseña que el perdón no se siente, se elige. No se espera a que el corazón deje de doler, se entrega a Dios aún con las lágrimas. Y en ese acto de obediencia, el Espíritu comienza a sanar lo que parecía imposible. Si hoy perdonas, el cielo se abre. Porque cada vez que un hijo de Dios deja ir la herida, el amor ocupa su lugar. Y donde hay amor, hay presencia. Donde hay presencia, hay milagro. Cierra los ojos por un momento y piensa en quién necesitas liberar. Dile al Señor: no quiero seguir cargando este dolor, te lo entrego. Y mientras lo haces, algo invisible comenzará a moverse. Sentirás ligereza, paz, un nuevo aire. Eso es Dios actuando. Eso es María mostrándote que el perdón no cambia el pasado, pero transforma el presente. Sexta palabra: permanece. La fe que no se rinde. Hay un tipo de fe que no grita, que no se apoya en señales ni busca resultados inmediatos. Es la fe que simplemente permanece. Esa fue la fe de María al pie de la cruz. No vio gloria, no vio promesas cumplidas, solo vio dolor. Pero permaneció. Permaneció cuando todos huyeron, cuando el silencio de Dios pesaba más que el aire, cuando el milagro parecía muerto. Esa permanencia fue su victoria. Permanece es la palabra que sostiene la promesa cuando todo parece perdido.
Es la voz que te dice, no retrocedas, aunque no entiendas, no te rindas, aunque duela. Porque la fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre transforma al que persevera. María nos enseña que la fidelidad no depende de los resultados, sino del amor. Quien ama, permanece. Dios no busca creyentes que solo lo sigan cuando todo brilla, sino hijos que confíen también bajo la sombra. María permaneció no porque entendía, sino porque conocía a aquel en quien había creído. Esa es la diferencia entre la fe superficial y la fe que vence. La primera busca respuestas, la segunda busca presencia. Cuando eliges permanecer, el infierno se confunde. Porque esperaban verte caer, rendirte, apagar tu esperanza. Pero al quedarte firme, aún con lágrimas, declaras que tu confianza no está en lo que ves, sino en lo que Dios prometió. Permitir que tu corazón permanezca en la fe es decirle al cielo, no necesito entender, solo necesito saber que tú estás conmigo. Muchos milagros no se pierden por falta de poder, sino por falta de perseverancia. Nos cansamos antes de ver la gloria. Soltamos la oración justo cuando el cielo está a punto de responder. Pero María te recuerda, permanece. Permanece en la fe, permanece en la oración, permanece en el amor. Porque Dios no se retrasa, Él prepara. La cruz fue el punto más oscuro de la historia, pero fue también el preludio de la resurrección. Así son las promesas divinas. Primero parecen morir, luego florecen con fuerza nueva. María no se alejó del dolor, lo abrazó con esperanza. Y esa esperanza fue recompensada con el amanecer del tercer día. Permanecer no significa quedarte inmóvil, significa mantenerte creyendo. Es caminar aun cuando tus pies tiemblan, orar aun cuando tus palabras se rompen, esperar aun cuando tu alma se agota. En ese tipo de fe silenciosa y perseverante, el cielo reconoce a sus verdaderos hijos. Tal vez llevas tiempo esperando. Quizá has pensado en renunciar, cansado de pedir sin ver. Pero esta palabra hoy es para ti. Permanece. No te vayas del lugar donde Dios te plantó. No abandones el altar donde fuiste probado, porque quien permanece ve la gloria. Y cuando el milagro llegue, sabrás que valió la pena cada lágrima, porque tu fidelidad fue el terreno donde el cielo sembró su promesa. Séptima palabra, agradece, la fe que celebra antes de ver. María fue agradecida antes de ver cumplidas las promesas. Su alma proclamó, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. No lo dijo cuando todo salió bien, sino cuando aún caminaba en la incertidumbre. Agradeció antes del milagro, celebró antes del cumplimiento, bendijo antes de ver. Esa es la fe que conmueve el corazón de Dios, la que agradece mientras espera. El agradecimiento es el lenguaje del cielo. Cuando agradeces, abres espacio para que la esperanza respire. El alma que da gracias no depende de las circunstancias, depende de la confianza. María nos enseña que la gratitud no es una emoción pasajera, sino una elección diaria. Ella no agradeció porque entendía, agradeció porque confiaba. Sabía que Dios estaba obrando incluso cuando no podía ver el resultado. Dar gracias antes del milagro es declarar que ya crees en la fidelidad de Dios. Es mirar la herida y decir, esto también servirá para bien. Es mirar el silencio y susurrar, aquí también estás, Señor. Cada palabra de gratitud rompe la desesperanza y atrae la presencia divina. El cielo se mueve cuando un corazón agradecido decide adorar en medio de la prueba. Quizás tú esperas un cambio, un milagro, una respuesta que no llega, y cada día el peso parece mayor. Pero si hoy eliges agradecer aún sin ver, el Espíritu Santo comenzará a renovar tu fuerza, porque la gratitud no solo cambia el ambiente, cambia el corazón. Transforma la ansiedad en paz y la queja en adoración.
María lo sabía. Cuando el alma agradece, la fe crece. Dios no necesita tu perfección, necesita tu confianza. Agradecer en la oscuridad es declarar que su luz basta. Es proclamar que el propósito sigue intacto, aunque el proceso duela. El enemigo no teme a tus lágrimas, pero tiembla cuando en medio del llanto dices, «Gracias, Señor», porque esa frase es una profecía. El milagro está en camino. María agradeció porque sabía que el sí que había pronunciado ya estaba obrando en los cielos. Y tú también puedes hacerlo. No esperes a ver el resultado para celebrar. Agradece ahora, porque la fe no espera el cumplimiento para creer. La fe agradece porque ya sabe que Dios es fiel. Tal vez tu causa sigue sin resolverse, pero da gracias. Da gracias por lo que no entiendes, por lo que te ha hecho más fuerte, por lo que aún no llega. Cada palabra de gratitud es una semilla plantada en el corazón de Dios, y esas semillas nunca mueren. El milagro más grande comienza con una acción sencilla: levantar las manos vacías y decir con el alma, «Gracias». Gracias por lo que tengo y por lo que espero. Gracias por lo que fue y por lo que será. Gracias, porque aunque no vea el final, sé que tú estás escribiendo una historia perfecta, el milagro de Caná, cuando la intercesión se convierte en bendición. En las bodas de Caná ocurrió uno de los momentos más reveladores del amor de María. No fue una aparición gloriosa ni un acontecimiento celestial lleno de fuego y truenos. Fue una escena humana, sencilla, cotidiana, una celebración, un problema, una necesidad. Faltó el vino. Y en esa carencia, María vio una oportunidad para que la gracia de Dios se manifestara. Ella no esperó a que le pidieran ayuda, simplemente se acercó a su hijo y dijo, «No tienen vino». 3 palabras simples, pero llenas de ternura, compasión y fe. Esa frase es el reflejo de su corazón intercesor. María no suplicó, no insistió, no presionó, solo confió. No necesitó explicar más. Sabía que su mirada bastaba para que Jesús entendiera la necesidad. Y aun cuando él respondió, «Aún no ha llegado mi hora», ella no se desanimó. Se volvió hacia los sirvientes y pronunció una de las frases más poderosas del Evangelio: «Hagan todo lo que Él les diga». Con esas palabras, María no solo reveló su fe, sino también el secreto del milagro. El vino de Caná no fue un simple gesto de compasión, fue el símbolo de una nueva alianza entre el cielo y la tierra. Fue el testimonio de que cuando María intercede, el corazón de Dios se conmueve y su poder se manifiesta. Lo que estaba vacío se llenó. Lo que faltaba fue multiplicado. Lo ordinario se volvió sagrado. Este pasaje nos enseña que el milagro no comienza con la acción, sino con la disposición. Los sirvientes no entendieron lo que Jesús iba a hacer, solo obedecieron. Llenaron las tinajas de agua, sin saber que esa obediencia sería el punto de partida de lo sobrenatural. Y esa es la lección de Caná. Cuando haces lo que Jesús te dice, incluso lo más simple puede transformarse en milagro. María no realiza el milagro, pero lo provoca con su fe. Su presencia es como una puerta abierta al poder divino. Ella no roba la gloria de Dios, la refleja. Su intercesión no cambia los planes del cielo, los acelera. Porque el amor de una madre puede tocar el corazón del hijo de una manera que ninguna otra oración puede hacerlo. Hay momentos en los que la vida también se queda sin vino, sin alegría, sin fuerza, sin esperanza. Y es ahí cuando María se acerca a Jesús con tus vacíos en sus manos. Ella le dice, «Mira, Señor, se les ha acabado la esperanza». Y Él, movido por su compasión, transforma tu agua en vino, tu tristeza en consuelo, tu espera en bendición. El milagro de Caná sigue repitiéndose cada vez que decides obedecer a pesar de no entender.
Cada vez que escuchas su voz en el corazón que dice, haz todo lo que Él te diga, el cielo se prepara para actuar. Tal vez hoy tu agua aún no se ha convertido en vino, pero si permaneces en la fe, lo hará. Porque María no solo fue testigo del poder de su Hijo, fue la primera en creer que nada es imposible para Él. Permite que este mismo milagro suceda en tu vida. Que tu fe se vuelva obediencia, que tu oración se convierta en acción y que tu necesidad se transforme en testimonio. Porque donde María intercede y Jesús actúa, lo imposible deja de existir. La espera del corazón, cuando el silencio también es respuesta. Hay momentos en que el cielo parece no hablar, donde las oraciones se repiten y las lágrimas se secan, pero no llega la respuesta. Es en esos silencios donde muchos se rinden, pero también es ahí donde la fe más pura nace. María conoció ese tipo de silencio. Esperó en Nazaret, esperó en Belén, esperó en Egipto, esperó al pie de la cruz y también en el cenáculo. Ella aprendió que el silencio de Dios no significa ausencia, sino preparación. El corazón que sabe esperar aprende a reconocer que Dios no siempre responde de inmediato, porque a veces su silencio está sembrando un milagro más grande. María entendió que la espera no es tiempo perdido, sino terreno fértil para la confianza. Mientras el mundo exige rapidez, el cielo trabaja en profundidad. Cada demora divina tiene un propósito oculto: formar un corazón que confía sin condiciones. María esperó con el alma en calma, con la mirada fija en la promesa, sin cuestionar el porqué. Su fe no se debilitó por la tardanza, se fortaleció en ella, porque la fe verdadera no se mide por cuánto ves, sino por cuánto esperas sin dejar de creer. Cuando Dios calla, no deja de actuar. Su silencio no es castigo, es cuidado. Es la manera en que Él te protege de decisiones apresuradas, de caminos equivocados, de respuestas incompletas. María esperó años para ver cumplidas las promesas que el ángel había anunciado. Y cuando parecía que todo se desmoronaba en el Calvario, ella seguía esperando, sabiendo que incluso la cruz formaba parte del cumplimiento. Esperar no es fácil. Es mirar el cielo cada día y seguir creyendo aunque el milagro no llegue. Es levantarte después de cada decepción y seguir orando. Es creer que el todavía no de Dios no significa nunca, sino aún estoy trabajando. María no perdió la esperanza porque sabía que el tiempo de Dios no se mide con relojes humanos. Y cuando llegó la resurrección, su paciencia se transformó en alegría eterna. Dios no se olvida de ti. Si estás esperando, es porque Él está preparando algo que va más allá de tus expectativas. María esperó con serenidad, y en esa espera, el Espíritu Santo descendió sobre ella una y otra vez. Así también, cada espera tuya puede convertirse en altar si eliges confiar en medio del silencio. Quizás tu corazón lleva años aguardando por una respuesta, un cambio, una promesa cumplida, pero no te desesperes. Cada día de espera está escribiendo una historia que solo el cielo puede entender. No te rindas, porque el mismo Dios que hizo florecer la fe de María en la oscuridad, hará florecer la tuya también. María no corrió detrás del milagro, lo esperó en quietud. Y cuando el momento llegó, el cielo se manifestó de una forma que nadie imaginaba. Así actúa Dios, llega en su tiempo, y cuando lo hace, llega de manera perfecta. Esperar con fe no es perder tiempo, es sembrar eternidad. El silencio no es el fin, es el comienzo de algo sagrado. Si hoy no escuchas respuesta, tal vez Dios está hablando en un idioma que solo la paciencia entiende. María lo comprendió y tú también puedes hacerlo. Cuando el alma aprende a esperar, el milagro deja de ser un sueño y se convierte en realidad. La presencia de la Madre. Cuando el cielo toca la tierra,
Hay momentos en la vida donde la soledad parece envolverlo todo. Días en los que el alma se siente vacía y las fuerzas no alcanzan ni para orar. Pero en esos silencios profundos, cuando el corazón se siente más frágil, una presencia suave se aproxima, la presencia de la Madre. María no llega con ruido ni con estruendo, llega como una brisa, como un consuelo silencioso que toca sin herir, que abraza sin hablar. Su presencia no impone, acompaña, no reemplaza a Dios, sino que te lleva hacia Él. María está presente en los lugares donde más se sufre, en los hospitales donde alguien ora por un milagro, en los hogares donde reina el cansancio, en las noches donde la esperanza parece apagarse. Su mirada no juzga, entiende. Su corazón no exige, ama. Porque una madre no necesita muchas palabras para consolar, solo necesita estar. Y María, la llena de gracia, sigue estando. Desde el Calvario, cuando Jesús la entregó al discípulo amado diciendo, «He ahí a tu madre», su maternidad se extendió a toda la humanidad. Desde entonces, cada corazón herido tiene un refugio, cada alma cansada tiene un amparo. La presencia de María es el recordatorio vivo de que el cielo no está lejos, está cerca, y se manifiesta en el amor maternal de quien aprendió a creer incluso bajo la cruz. Cuando María se hace presente, no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia la atmósfera. Donde había angustia, trae paz. Donde había desesperanza, trae luz. Donde había miedo, siembra confianza. Ella no aparta la cruz, enseña a llevarla con fe. Su presencia no elimina el dolor, lo transforma en ofrenda. Y en esa transformación, el alma encuentra fuerza. María se acerca especialmente a los que sufren en silencio, a los que no tienen fuerzas para hablar. A veces su presencia se percibe en algo tan sencillo como una calma repentina, un suspiro de alivio, una lágrima que cae sin tristeza, sino con consuelo. Es su manera de decirte, estoy aquí, no estás solo, estoy orando contigo. Quizás no la veas, pero está. María no se impone, se revela a los que abren el corazón. No busca devoción vacía, sino relación viva. Ella es el puente que une tus lágrimas con la misericordia de su Hijo. Y cuando sientes su ternura, es el mismo Cristo extendiendo su amor a través de su Madre. Si hoy sientes que la fe se apaga, invoca su presencia. Dile con sencillez, Madre, quédate conmigo. No hace falta más, porque cuando la Madre está, el alma respira otra vez. Cuando ella entra en un corazón, la paz regresa y el Espíritu Santo vuelve a moverse. María no aparta el sufrimiento, pero transforma el sentido del dolor. Y en ese misterio, el cielo toca la tierra. Su presencia no es pasado ni símbolo, es realidad viva. Y en el momento en que su amor toca tu alma, recordarás que Dios nunca se alejó. Simplemente estaba esperando que lo buscaras a través de la ternura de su madre, la entrega del corazón. Dobla el alma, no solo las rodillas. Hay una diferencia entre orar y entregarse. Orar puede ser un acto externo, pero entregarse es un acto del alma. María no solo rezó, se rindió. No dobló solo sus rodillas, dobló su corazón. Y en esa entrega total encontró la fuerza para soportar lo que ningún ser humano podría. Ver al Hijo de Dios sufrir y aún así seguir creyendo. Esa es la entrega que transforma, la que no busca entender, sino amar. Cuando el alma se entrega verdaderamente, el miedo pierde poder. María no sabía cómo Dios cumpliría sus promesas, pero sabía que Él lo haría. Entregar el corazón no es renunciar a tus sueños, es ponerlos en las manos que los pueden perfeccionar. Es decirle a Dios, aquí está mi vida, úsala como quieras. Es un acto de confianza radical, el punto donde la fe deja de ser teoría y se convierte en abandono sagrado. Muchos oran pidiendo milagros, pero pocos se entregan completamente al proceso.
María nos enseña que el poder no está en pedir más, sino en rendirse mejor. Cuando el corazón se abre sin condiciones, el Espíritu Santo encuentra espacio para obrar con libertad. Y lo que antes parecía imposible, comienza a tomar forma. Doblar el corazón significa soltar el control. Significa aceptar que no todo saldrá como imaginabas, pero sí como Dios planeó. Es dejar de decir, haz lo que quiero, y comenzar a decir, haz lo que sabes que necesito. María hizo eso en cada etapa de su vida, en la humildad de Nazaret, en el silencio de Egipto, en la oscuridad del Calvario. Nunca se aferró a lo suyo, se aferró a Dios. Hay un poder inmenso en el alma que se entrega sin reservas. Es como un perfume que se derrama ante los pies de Jesús. Parece una pérdida, pero en realidad es una ofrenda. Cuando decides entregar tu corazón, estás declarando que confías más en la fidelidad divina que en tus propias fuerzas. Tal vez tu mayor batalla hoy no sea contra el dolor, sino contra el control. Quieres entenderlo todo, resolverlo todo, tener certeza de todo. Pero Dios te invita, como a María, a confiar más y temer menos, a dejar que tu fe hable más fuerte que tu razón. Porque los milagros no suceden en los corazones que controlan, sino en los que confían. Doblar el alma es más difícil que doblar las rodillas. Significa renunciar al orgullo, dejar que la humildad sea el idioma de tu oración. Significa decir, Señor, aunque no entiendo, me entrego. Y esa entrega no es resignación, es poder. Es el acto que transforma las lágrimas en paz, el miedo en fe, la espera en milagro. María vivió esa entrega una y otra vez, y cada vez que lo hizo, el cielo respondió. Hoy ella te enseña a hacer lo mismo. Deja de luchar contra lo que no puedes cambiar y entrégalo al Dios que todo lo puede. Porque cuando doblas el alma en adoración, el cielo se inclina para obrar en tu favor. Oración final. Bajo tu manto, María. Virgen María, Madre del amor y del silencio, hoy venimos ante ti con el corazón abierto, cansado pero esperanzado. Traemos nuestras causas imposibles, esas que hemos intentado resolver con nuestras propias fuerzas y que ahora te entregamos a ti, sabiendo que bajo tu manto nada está perdido. Tú, que conoces el dolor, la espera y la fe inquebrantable, enséñanos a creer como tú, a confiar sin ver, a amar sin condiciones. Bajo tu manto, Madre, colocamos todo lo que somos. Colocamos las lágrimas que nadie vio, los miedos que no dijimos, las heridas que todavía duelen. Tómalas, María, y preséntalas ante tu Hijo Jesús, aquel que convierte el agua en vino, la tristeza en alegría, la duda en certeza. Intercede por nosotros, Madre, porque confiamos en tu ternura más que en nuestras fuerzas. Enséñanos a decir, «Eisme aquí», cuando el miedo nos paralice. Enséñanos a pronunciar «hágase» cuando no entendamos los caminos de Dios. Enséñanos a confiar cuando el cielo parezca en silencio, a interceder por los demás con amor desinteresado, a perdonar cuando el alma se resista, a permanecer cuando todo parezca perdido y a agradecer aun cuando no veamos el milagro, porque sabemos que en el agradecimiento se esconde la victoria. María, Madre del Consuelo, cúbrenos con tu manto, protégenos de toda desesperanza y del peso de la duda. Danos la fe que no se quiebra, la paz que no depende de las circunstancias y el amor que no se apaga con el tiempo. Queremos vivir como tú, creyendo que cada palabra de Dios se cumplirá a su tiempo. Mira, Madre, nuestras causas imposibles. Mira las familias rotas, los enfermos que esperan sanidad, los corazones que ya no pueden más. Mira a los que lloran en silencio, a los que perdieron la esperanza. Tómalos en tus manos y preséntalos ante el trono de tu Hijo. Porque cuando tú intercedes, el cielo se mueve,
Bajo tu manto, María, queremos descansar. No pedimos explicaciones, pedimos tu compañía. No exigimos milagros, los esperamos con fe. Que en cada suspiro tuyo encontremos consuelo, que en cada silencio tuyo escuchemos la voz de Dios, que en cada lágrima aprendamos a amar como tú amaste. Y cuando el peso del día nos venza, recuérdanos que no estamos solos, que tu mirada maternal nos sigue, que tus manos nos sostienen, que tu intercesión nunca se detiene, que cada causa imposible puesta en tus manos se transforma en el tiempo perfecto de Dios, en testimonio de su gloria. Amén.